Bueno, Papito Dios, te damos gracias esta noche porque nos das vida, porque nos diste salud, porque tú nos cuidas y nos guardas a cada paso que damos. Hoy te pedimos, Señor, que alimentes nuestro espíritu, que alimentes todo nuestro ser interior, espíritu, alma y cuerpo, para que podamos estar irreprensibles esperándote cuando vengas por tu esposa a la iglesia. Queremos aprender, queremos conocer las profundidades maravillosas que tienes para nosotros a través del libro de la Revelación. Te pedimos en esta hora, dispón nuestro espíritu, dispón nuestro corazón, todo nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales, quita la venda que tienen nuestros ojos y danos esa clase de corazón para deleitarnos con tu palabra. Te damos gracias, pedimos por todos los aquí presentes, sus familias, sus necesidades, y glorifícate en todos nosotros. Aquí estamos. Te pedimos que seas tú hablando como siempre te lo pedimos a través del pastor, que no se diga nada que no sea tuyo. Sé tú el que dirige esta reunión, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y con tu poder, Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Amén. Recordemos que el Señor no hace nada en vano. Eso significa que la palabra de Dios tiene siempre un propósito, y el propósito es bendecirnos, hacernos crecer, hacernos adquirir sabiduría y entendimiento de las cosas. Hoy empezamos con la primera de las 7 cartas del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Del versículo 1 al 7 está descrita la iglesia de Éfeso. Quiero recordarles, Juan describió las cosas que eran en el capítulo 1, las que son, empiezan ahora en el capítulo 2. Son se refiere a que es el presente de la historia. Y a partir del capítulo 4 son las cosas que han de venir. Entonces, si entendemos esa porción de la explicación de Juan, vamos a saber que la iglesia de Éfeso tiene un propósito, no está allí porque sí. Y decíamos al principio de este estudio, aunque es muy posible que se les haya escapado de la memoria lo que les dije, vuelvo y lo repito. Cada iglesia tiene 4 niveles de entendimiento. El primer nivel es entender cómo fue la situación en la etapa histórica en la cual existió esa iglesia. Estamos hablando de los años 90, 100, después de Jesucristo. Entonces cada pequeña iglesia que había allí en Asia Menor, o sea en Turquía, la actual Turquía, vivió una historia diferente. De ahí ya podemos sacar un entendimiento, y es que cada iglesia del presente tiene una forma diferente de relacionarse con Dios, por tanto también una forma diferente de funcionar. Ustedes no pueden encontrar realmente 2 iglesias que funcionen más o menos igual, a menos que sean de una denominación, donde se establecen unas pautas muy claras. Por ejemplo, la iglesia wesleyana, casi todas son muy parecidas en su forma de predicar la palabra, de hacer el culto, de hacer las enseñanzas. Porque esto es importante tener en cuenta, porque a veces cuando una persona pasa de una iglesia a otra, dentro de los términos normales, se sorprende de que allá hacían las cosas así y aquí las hagan de otra manera. Es lo mismo que pasa en los hogares. Cada hogar desayuna a una hora diferente y de una forma diferente, pero es desayuno. Entonces, cada una de estas iglesias nos va a mostrar una faceta, cómo se desarrolla la gracia de Dios en cada iglesia. En la historia, dijimos, la primera parte. La segunda, la historia pasada. Ahora, los eventos históricos, cómo se desarrollaron después de que el Señor Jesucristo subió al cielo hasta ahora, en estos 2000 años, cada etapa corresponde a una visión de la iglesia. Lo digo de otra manera para que quede más claro. Espiritualmente hablando, desde el punto de vista bíblico, ha habido 7 etapas de iglesia.
ya vamos a ir entendiendo eso un poco más a fondo. La tercera forma de entender la importancia de comprender cada iglesia es también entender cómo funcionan las iglesias hoy en día, qué cualidades tienen y qué debilidades tienen. Y el cuarto aspecto corresponde a la esencia individual de cada creyente, es decir, cada creyente puede estar en una fase diferente de estado o estadio espiritual que corresponde a una de las 7 iglesias que vamos a ver. Cuando yo entiendo esas 4 cosas, se me va a ampliar también el panorama de muchas maneras, incluso entendiendo la historia. Empecemos entonces con el capítulo 2. Si no fui suficientemente claro con respecto a esta explicación inicial, por favor anoten inquietudes y al final las resolvemos. Versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Veamos. Escribe al ángel. Ya quedamos en la última parte del capítulo 1, que el ángel es el mensajero de la iglesia. Pues no tendría ningún sentido que el Señor le escribiera a un ángel que está junto a él, en su presencia, a un ángel espiritual, a un mensajero alado. Por eso tiene más sentido entender que el mensajero, el ángel, es el pastor de la iglesia. El mensaje va primeramente para el pastor, para que el pastor abra sus ojos y entienda y analice si está caminando conforme a lo que Dios, y en este caso al Señor Jesucristo, quiere. Porque vimos en el capítulo 1 que el dueño de las iglesias, el que tiene a sus estrellas en la mano y camina en medio de los candelabros, es el Cristo eterno. La iglesia no es una institución humana, es una institución divina. Cuando tú te congregas y estás haciendo iglesia, estás formando parte de un plan sobrenatural de Dios. Y cuando despejas la parte del no entendimiento de esto que acabo de decir, sino que entras en la comprensión de lo importante que es para el Señor Jesucristo la iglesia, también vas a entender lo importante que es el papel tuyo dentro de la iglesia o congregación. Así es. Tú eres importante para Dios y Dios, insisto, como lo dije al principio, no hace nada en vano, sino todo con un propósito. El llamado que Dios te hace a una iglesia es con un propósito, es para que tú desarrolles algo. Poco a poco con el tiempo se va a ir sabiendo qué es ese algo. Entonces, el primer llamado es al pastor porque, como dije, el pastor es el responsable ante Dios y de eso tiene que darle cuenta. Cómo dirigió la iglesia, cómo habló su palabra, cómo la interpretó, con qué responsabilidad. Si yo, como ministro de la palabra, uso mal la palabra, el Señor me va a demandar a mí. Y si la iglesia se extravía en una falsa doctrina por esa razón, me va a demandar todo eso a mí. Escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. Bueno, entonces Éfeso corresponde a una de 7 ciudades que estaban más o menos en círculo allá en Asia Menor, insisto, la actual Turquía, la península de Turquía que queda ahí encimita en el mar Mediterráneo de lo que hoy es actualmente Israel, un poco hacia arriba. Esta es la descripción histórica de esa iglesia, o sea, lo que vamos a leer es lo que le pasaba a esa iglesia por la época en que se escribió esto, o sea, más o menos hacia el año 96-100. Pero en el segundo nivel, la iglesia de Éfeso corresponde espiritualmente a una época que va desde el inicio, o desde la fundación de la iglesia. El que la fundó fue el Señor Jesucristo, pero el que la instituyó como tal, en realidad, con los principios completos, fue Pablo. Más o menos entonces desde el año 40 y pico
El Señor Jesucristo subió al cielo en el año 33, Pablo duró más o menos 12 años recibiendo revelación y en contacto con el Espíritu Santo, y él empezó su ministerio más o menos 12 años después, como para el año 40 y pico, hasta el año 100, ese evento histórico, cómo fue la iglesia de esa época, corresponde a la descripción que vamos a leer en la epístola a Éfeso. Sí, el diagnóstico ya van dos cosas, entonces de una iglesia local de esa época y de una época histórica que va hasta el año 100. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya vimos la vez pasada que el Señor tiene entonces en su mano a los pastores genuinos, no a todos los pastores. Aquel que funda una iglesia con el propósito de hacerse rico o de hacerse popular o de tener control y gobierno, no es un pastor genuino, ese no está en la mano del Señor. Pero los pastores a los cuales Dios llama, porque es por llamado, es un llamado que Dios le pone en el corazón al individuo para que se convierta en ministro, en siervo de Dios, en ese sentido, está en la mano. Eso es una garantía para el creyente, que cuando descubre que hay un sitio en el cual la palabra se está predicando tal y como está escrita, entonces es porque el pastor está controlado, está sometido al Espíritu Santo de Dios y aún mejor al Hijo de Dios, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Anda allí, se pasea entre las iglesias porque Él es el dueño, Él es la figura que nos está mostrando allí. Pero también tenemos que preguntar lo siguiente: ¿por qué se presenta así el Señor a la iglesia de Éfeso? La pregunta quizá no se entienda mucho en este momento. Lo que vamos a ver es que a cada iglesia el Señor se le manifiesta, se le presenta de una forma muy particular, se le presenta en el saludo, en la carta. Se describe a sí mismo de una forma particular. O sea, son 7 presentaciones diferentes. Una buena pregunta es: ¿por qué el Señor se manifiesta así a esta o a esta o a esta iglesia? ¿Qué es lo que le está diciendo de entrada? Pues ahí está claro lo que ya les expliqué. De entrada le está diciendo a la iglesia de Éfeso: yo soy el centro, el objeto y el dueño de la iglesia. No pierdas eso nunca de vista, iglesia. No pienses que la iglesia es un sitio de reunión social, o un sitio para calmar soledades, o un sitio para oír hablar a una persona de algunos valores. No, la iglesia es una institución viva, orgánica, que nace del corazón del Señor Jesucristo para traer a Él a los que son de Él. Colosenses 1:18 dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Como creyentes, a veces perdemos esto de vista. Nosotros es como si fuéramos el cuerpo, o sea, los brazos, las piernas, el tórax, el abdomen. Pero Cristo es la cabeza. Entonces nadie puede hacer lo que le parezca si está espiritualmente integrado a la iglesia. Empezando por el pastor y siguiendo por cada oveja hasta la última, cada uno debe obedecer al Señor Jesucristo. Por eso le decimos Señor. Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. Meditar en ese aspecto es vital, mis hermanos. Mientras yo no considere esto que estoy diciendo, yo soy como una cabrita suelta que brinconea un rato aquí, otro rato allá, se somete por un periodo de 2-3 semanas y se rebela por otros 2 o 3 meses y vuelve y juega. Tenemos que confesar que todos tenemos esa propensión. No nos gusta mantenernos en una especie de disciplina continua porque ya la llamamos rutina.
el matrimonio, la familia, la casa, el trabajo, todo se vuelve tan rutinario, la iglesia también. No, hay que sacar ese pensamiento que es carnal y colocar la visión del Señor, y es que mantenerse en la iglesia es parte del plan del Señor para que logremos la recompensa final. El no mantenerse es lo que va a hacer que se cuestione si yo realmente soy parte de ese cuerpo. Lo ponemos de esta manera. ¿Qué tal que mi mano izquierda un buen día diga, no, ya no quiero trabajar más con la mano derecha, yo me voy... Quiero ser pie. Sí, me voy para Cartagena, el resto del cuerpo que se quede ahí. Eso es una amputación. Estamos integrados. Cuando alguien se aparta, produce dolor al resto del cuerpo y con mayor razón a la cabeza, a Cristo, porque Él nos ve como una parte de Él. Esto no es una visión de posesividad, no es que Cristo sea acaparador, sino es todo lo contrario, es que nos quiere ver como una parte de Él para hacernos como Él, para darnos todo lo que Él tiene, todas sus posesiones, todas sus bendiciones, toda su riqueza y toda su naturaleza. Nos la quiere dar con tal de que estemos unidos a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Estoy leyendo Colosenses 1:18. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. Nuestros conflictos están en que no tomamos a Cristo como la primera prioridad de nuestras vidas. Mientras Cristo no sea lo primero en nuestras vidas, otras cosas van a venir a ocupar ese primer lugar. Van a venir distracciones, van a venir trabajos, ocupaciones que nosotros llamamos muy importantes, pero que están desplazando al que debiera estar en el primer lugar, porque no lo hemos definido. Cristo es la cabeza y debería ser la cabeza de nuestras vidas, porque Él es el principio. Quiere decir que todo lo que somos, nuestras capacidades, nuestras cualidades, todo nos lo dio Él. La casa en que vivimos, la comida que nos da. El Señor me hacía pensar una cosa hoy que no creí que iba a hablar. Una de las razones por las que somos un poco rebeldes es porque no entendemos que el Señor es el principio de nuestra vida. Nos podemos apartar de Cristo y no pasa nada. No. Sí pasa. Lo mismo que ocurrió con Adán, él no murió instantáneamente cuando desobedeció, pero se fue secando poco a poco. Duró 900 años en morir. Pero estoy seguro que Adán perdió el gozo, perdió la paz, perdió la esperanza de muchas maneras y después buscaba a Dios en forma desesperada. ¿Por qué lo sabemos? Porque es que cuando miramos estos libros como Apocalipsis descubrimos que hay modelos. Éfeso es un modelo. Entonces, así como nos sentimos nosotros de alejados de la presencia de Dios, aunque estamos respirando, caminando, durmiendo, despertándonos, la vida no es vida. Es una vida de afán, de desasosiego. Solo cuando estamos pegados al Señor es que nuestra vida se convierte en esa sonrisa que viene a nosotros porque vemos un nuevo día, o sonrisa por la noche porque vamos a descansar en la presencia de Dios. Ese es un gozo que solamente el verdadero creyente entiende. Y una vez que lo ha sentido, ya no quiere apartarse nunca más de esa presencia viva de Dios. Entonces decía yo que una de las características por las cuales no somos tan creyentes al principio es que no vemos a un Dios que obre de una manera clara a nuestra razón. Es decir,
de alguna manera, como cristianos recién llegados, estamos esperando que se produzcan milagros, como que se abra el mar rojo, como que caiga un rayo del cielo y nos diga, aquí estoy yo. Pero la mayoría de las veces el Señor hace milagros sutiles. Levantarse uno por la mañana y estar gozoso, eso es un milagro. Lo digo yo porque yo viví muchos años en ansiedad y en amargura. Y lo otro es que, como no estamos bien alineados, por favor, pónganme atención en esto, que es importantísimo. Esto fue una revelación que el Señor me mostró. Me explica por qué es tan complicado a veces confiar en Dios para el recién creyente. El recién creyente no entiende que es importantísimo andar limpio de pecado. Entonces, su vida espiritual es un rato en la iglesia y un rato en el mundo. ¿Qué pasa? Que como está pecando, ora para pedirle algo a Dios y la oración no se contesta. Y vuelve y ora porque así le predicó el pastor y le gustó la predicación, entonces dice, bueno, voy a pedir y no se contesta la oración. Y él cree que o no tiene fe o Dios no lo oye por alguna razón y no se da cuenta que es porque no está caminando limpio de pecado. Entonces pasan muchos años en el cual el creyente anda muy tibio en su fe. Sí, cree en Dios, sí oye la palabra, sí de vez en cuando lee la Biblia, pero no le cree mucho a Dios. Ya dejó de orar incluso porque vio que sus oraciones no eran contestadas. Entonces su corazón un poco se cauteriza y ya no vuelve a orar. Pero Dios, sí, es un Dios teórico, pero Dios nos da tiempo y nos muestra muy pacientemente que cuando empezamos a limpiarnos poco a poco, Él empieza a oír cada vez más nuestras oraciones y por tanto a responderlas. Entonces ahora este creyente que era tan incrédulo empieza a ver de pronto una oración contestada, de pronto otra, y ahora empieza a entender que cuando camina como a Dios le agrada, entonces Dios lo bendice. Y surge dentro de él el deseo de caminar rectamente, limpiamente. Ya no quiere estorbarle la santidad administrada por el Espíritu Santo. Entonces la fe ahora empieza a crecer fuertemente y ahora sí empieza a sentir la presencia de Dios. Ya deja de ser el Dios teórico de antes. Ese es desmenuzadamente el diagnóstico de lo que le ocurre al por lo menos 70 u 80% de los creyentes de todas las iglesias. Por eso vamos a ver cosas así como estas. El Señor tiene que presentarse en la iglesia de Éfeso de esa manera. Yo soy el dueño de la iglesia. Tú tienes que entenderlo. Cuando te rindas a mí, vas a empezar a descubrir las bendiciones y mi presencia. Versículo 2. Yo conozco tus obras. Este planteamiento se lo hace a todas las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Yo conozco cómo tú obras. Por tanto, como tú piensas, como sientes, como anhelas, y qué tan integral, armónico eres entre lo que dices y lo que haces. Entonces no tiene ningún sentido que nos escondamos de Dios ni que le escondamos lo que pensamos. El principio de la oración sincera es ese: Señor, tú sabes cómo me gusta este pecado, Señor, pero estoy empezando a entender que este es mi obstáculo para conocerte, para sentirte, para que tú me respondas, para que tú me bendigas. Toma mi pecado, Señor. Aunque me gusta, quítame el gusto. Soy sincero. Y empieza el camino del verdadero crecimiento espiritual. Una de las razones por las que hay estancamiento espiritual es esa. Ya vimos una, porque no se confía mucho en Dios, y segundo, porque no se es sincero con Dios. Conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Aquí está haciéndole un elogio a la iglesia, le está enumerando 3 cosas buenas. Iglesia, sé que estás trabajando. Ahora, ¿qué es trabajar? Sé que lees la palabra para crecer. Sé que te congregas
para santificarte y para crecer. Sé que cuando te encuentras con algún necesitado, le hablas de Dios. Eso es trabajar. Muy bien, estás trabajando. Tienes paciencia. Ya has aprendido que no todo lo que es agradable es bueno. Y que de hecho hay algunas cosas que no son tan agradables, pero a las cuales uno tiene que mantenerse, aferrarse para que reciba de ahí muchas cosas buenas y bendición. Eso se llama paciencia. Paciencia es saber esperar para conseguir un objetivo. Paciencia es la ciencia de la paz. Tener paz en el corazón hasta que se produzca el resultado. Paciencia. Esta iglesia tenía esa cualidad. No todas las iglesias lo tienen. Hay unas que son muy desesperadas. Y que tú no puedes soportar a los malos. ¡Qué bueno! No es que agarren a piedras a los pecadores. Lo que dice es que no se dejan engañar fácilmente, porque esta iglesia, al parecer, escudriñaba muy bien la palabra y entendía cuáles eran las doctrinas correctas. No soportaba a los malos, a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, como se usa hoy. Es que el pastor ya no es pastor, ahora es apóstol. Y arrodíllense delante de mí. Eso no es bíblico. Se volvió una moda en las iglesias porque se olvida lo que dice Apocalipsis con respecto a eso. Esta iglesia no se había desviado de la verdadera doctrina. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Bíblicamente hablando, el apóstol es aquel que conoció directamente al Señor Jesucristo, bien sea en su manifestación corporal, física, o bien sea porque se le presentó. Entonces, estrictamente hablando, en la Biblia no hay sino 12 apóstoles. Alguno dirá, pero Pablo no anduvo con el Señor Jesucristo. No, pero Pablo tuvo una visión en la cual se le presentó al Señor Jesucristo y le ordenó. Y después, durante mucho tiempo, se le estuvo manifestando espiritualmente, así como Juan, que tenía éxtasis. Pablo tuvo muchos, y eso lo dice la Biblia. Y de ahí todas las cartas. Y de ahí fue donde recibió toda la información de parte del Señor Jesucristo para escribirla en las cartas y que quedara plasmada los fundamentos de la iglesia. Uh-huh. La revelación del Señor Jesucristo se llama eso, a Pablo. De hecho, lo demás, que se llamen apóstoles, en ninguna parte de la Biblia se dice que se deban constituir. Él dice que hay 4 ministerios, dice la Biblia. Hay profetas, maestros, pastores, ¿se me escapa uno? Evangelistas, 4, no más. No hay apóstoles. Hoy se están inventando esto, los de la doctrina de la prosperidad. Se los informa a ustedes para que lo sepan. Donde quiera que vean un apóstol, investiguen bien, porque lo más seguro es que hay falsa doctrina. Y una cosa, Fer, los apóstoles son la base en el lugar, en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, ellos son como los cimientos, son 12. Son 12. Entonces, ¿dónde van a meter los otros que hoy día se llaman apóstoles? ¿Dónde pretenderán que se metan? Teológicamente. Y estos apóstoles tratan es de abrogarse poder. Entonces, ahora ya son más que un pastor, entonces empiezan a, ¿cómo se llama eso? A subyugar a pastores debajo de ellos. Eso en ninguna parte de la Biblia está. Y Jesús fue el buen pastor. Esa es una norma para ti, para tu corazón, para que lo sepas. Lo que no está en la Biblia no es bíblico. Y no debe ser. Así no debe funcionar una iglesia, nunca. Y has sufrido, versículo 3, esta iglesia estaba haciendo lo correcto, pero además de eso estaba dando buen testimonio, estaba siendo perseguida. Trazaron una dirección y se mantuvieron en esa dirección. Cuando uno toma una decisión en la vida práctica, siempre va a resultar una opinión en contra. Con mayor razón cuando la cuestión es del Señor.
Estamos en el camino estrecho, por tanto, todos los que buscan el camino amplio van a caer a criticar la decisión. De hecho, las iglesias que tienen más sana doctrina son las más perseguidas, las más criticadas. Has sufrido y has tenido paciencia, vuelve y le repite. Siguieron creyendo aunque la situación no estaba bien. Y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. No se dieron por vencidos, hermanos. No desfallecer es una virtud a los ojos del Señor Jesucristo. Él mismo lo está diciendo aquí. Él está describiendo una cualidad de esta iglesia. No has desfallecido. ¿Qué es no desfallecer? Lo mismo que ocurre en el matrimonio, lo mismo que ocurre en la relación padres e hijos, lo mismo que ocurre en la amistad, lo mismo que ocurre en cualquier estudio, colegio, universidad, intermedio, en el trabajo, en todo. Hay momentos buenos y momentos malos. Uno persiste cuando los momentos buenos ganan y continúa a pesar de los momentos malos. Eso se llama fidelidad en el matrimonio. Es no desfallecer. Y eso es lo que el Señor te pide. Que cuando te sientas débil, cuando algo te oprime y no te deja buscar del Señor, no te apartes. No desfallezcas, porque Él va a venir a renovarte las fuerzas, va a venir a quitarte la prueba, va a venir a mostrarte que Él está cuidándote, siempre y cuando tú no desfallezcas. Hay muchas historias que muestran que el que se rindió muchas veces cayó fracción de segundos antes de que el Señor llegara con la salvación. Se rindió en el último momento, en el peor momento, porque el Señor ya venía. Siempre viene, pero uno no espera, no es paciente. Mire, perdón, amor, que esto de la iglesia de Éfeso es aplicable a nuestra vida. Sí. Porque está hablando Fer, esa iglesia en ese momento, pero nosotros podemos ser Éfeso, con nuestro carácter y nuestro comportamiento y nuestra fe. Claro, aquí estamos viendo cómo era esa iglesia de esa época. Directamente Éfeso, tal cual. ¿Cómo fue el periodo apostólico hasta el año 100? Una iglesia persistente, una iglesia que hacía el trabajo bien, una iglesia que era paciente. Pero aquí hay un punto, que es lo que viene a continuación. El Señor primero enumera, este es el método de Dios, el primero enumera las cosas buenas y deja para el final enumerar las cosas malas. Vienen primero las alabanzas y después vienen las reprensiones. Entonces el versículo 4 dice, pero tengo contra ti o algo anduvo mal. Esta era una iglesia que venía muy bien. Ese pero. Trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser falsos apóstoles, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Tremenda colección de cualidades de esa iglesia. Y ese no era solo el pastor, eran las ovejas. Porque una iglesia no se define por el pastor, se define por las ovejas. Una iglesia paciente, una iglesia sufrida, una iglesia sabia, una iglesia que caminaba correctamente. Las ovejas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Este es un problema que nos pasa a todos. Cuando tenemos una conversión genuina, quedamos inmediatamente cautivados por el Señor. Entonces, yo no me imaginaba que entrar en la vida cristiana fuera tan emocionante, tan hermoso, tan impactante. Mire la cantidad de cosas que descubro en la palabra de Dios. Tremendo esto, tremendo. Entonces cae uno en un enamoramiento inicial del Señor Jesucristo. Pero con mucha frecuencia ese enamoramiento dura un poco de tiempo nomás. Entonces el creyente que estaba emocionado, apasionado, de pronto empieza a notar que le está cayendo pereza, displicencia, indiferencia, y puede que quizás se mantenga, pero de una manera apática.
indiferente, fría, perdió su primer amor. Así como hay matrimonios. Se enfrió. Matrimonios que llevan 30, 40, 50 y más años, La rutina. pero no por amor, ya es por costumbre. Pelean todos los días, Se gruñen. no se toleran, pero viven juntos porque ya están pasaditos de cierta edad, ya no pueden darse el lujo de irse a vivir solos. Hay muchos cristianos que hacen eso. ¿Qué es el problema del amor? Básicamente hay un desvío de la cruz. O sea, el Señor Jesucristo viene y nos muestra un camino estrecho. Entonces yo lo que hago es que oigo las predicaciones con cierta regularidad, ¿sí? Nadie me puede decir que sea muy impuntual, pero no hay vivencia cristiana, auténtica. Porque es que el amor está claramente definido en la primera de Corintios 13. Vamos a leerlo en la Biblia, Palabra de Dios para todos, para ver qué es el primer amor. Porque aquí, ¿saben qué es lo que pasa? Confundimos. Los seres humanos confundimos el amor humano con el amor divino. El amor humano es un palpitar, una pasión, y eso dura un tiempo en todos los seres humanos. Siempre va a pasar lo mismo. Entonces cuando se pasa esa pasión, dijimos, uy, se acabó el amor. Claro, pero lo que se acabó no fue el amor, sino el enamoramiento. El amor es otra cosa, el amor es una decisión. Te lo recuerdo si ya lo habías oído, te lo informo si hasta ahora lo oyes. Enamorarse es algo que viene de la carne, de la pasión, de la sensación. De la emoción. Pero amar es una decisión consciente en la cabeza y en el corazón. Yo decido amar a una persona a pesar de, no porque me da, sino a pesar de lo que no me dé. Eso es lo que está en la primera de Corintios 13:1. Dice, si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso idiomas de ángeles, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena o una campanilla que repica. Pura palabra, pero nada de sentimiento. Entonces, estoy comparado es con una cosa que suena. Versículo 2. Yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. Muy sabio, mucho conocimiento, mucha predicación. También puedo tener el conocimiento completo y tener una fe que mueva montañas. Pero si no tengo amor, no soy nada. Un pastor tiene que cuidar el primer amor. Porque puede predicar de una manera fría. Incluso puede ser una buena predicación, pero el Señor está diciendo, mentira, 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 tú no lo estás viviendo. Puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen. Puedo hacerme un mártir. Esto es inconcebible. Puedo ser mártir. Pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. Nada de nada. Llego al cielo, me fusilaron, me quemaron, me decapitaron, llego al cielo. Lo hiciste por otras razones. El amor, versículo 4, es paciente. O sea, si tú tienes paciencia, estás practicando el amor. O sea, si me tienes paciencia a mí, es que me amas. A pesar de mí, de mi estilo, de las cosas que no te gusten, entonces me amas. Lo mismo tengo que hacer yo contigo. Y bondadoso. Como es amor, entonces todo tiende hacia el bien. Todo lo que yo haga es para que tú estés bien. Todo lo que tú hagas es para que yo esté bien. Todo. No unas cosas y otras, no, todas. Estoy furioso contigo, no importa. Lo que tengo que hacer no es desquitarme, porque eso es para mal. Tiene que ser para bien. Por eso tengo que perdonarte
y tengo que comportarme contigo a una altura de madurez. El amor no es envidioso, estoy en el versículo 4, no es envidioso. Si a ti el Señor te bendice mucho, yo no puedo ponerme a decir, pero ¿por qué a ella sí y por qué a mí no? No es presumido ni orgulloso, o sea, es humilde. Es que ustedes no, una actitud que no debe estar. Versículo 5, el amor no es descortés ni egoísta. Por ninguna razón se pierden las buenas maneras. Es que como yo soy tan sincero, yo voy diciendo lo que voy sintiendo. No, eso es una mentira satánica. No es ser sincero, Eso no es, grosero. sí, amén. Eso no es de Dios. Yo puedo estar furioso y debo continuar siendo cortés con la persona. Y no debo procurar mi bien, no es egoísmo. Amor es procurar el bien ajeno. Esa es la definición. No se enoja fácilmente. Uy. Cuando hay un hogar donde el uno pelea con el otro por cualquier cosa, porque llovió, porque no llovió, porque el mantel está manchado, porque se cayó un pedazo de pan al suelo, todo es pelea. Ay, no hay amor. El amor no lleva cuenta de las ofensas. Es que usted el día tal, a la hora tal, me dijo esta frase así, tal cual. Y espere a ver, consulto, porque de pronto le estoy diciendo una mentira. Ah, sí, aquí la tengo anotada, mire. Y mire, aquí viene la lista de las otras cosas. Todo lo que me ha dicho lo tengo anotado. ¿Sí? Eso no es amor. Versículo 6. No se alegra con la maldad, sino con la verdad. El amor acepta todo con paciencia. Otra vez paciencia, miren cómo insiste. Siempre confía. Esto no es credulidad. Es que se prueba el espíritu y se aceptan las fallas de la otra persona, pero se sigue confiando a pesar de las fallas. Nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Bueno, sobre este amor es que la iglesia tiene que ser construida, que la familia tiene que ser construida, que la sociedad tiene que ser construida. Entonces imagínense ustedes todo lo que tenemos que madurar en nuestro ser para decir que tenemos una iglesia madura y una familia madura. Por eso tenemos que estudiar la palabra, para ver qué es lo que nos falta y qué es lo que no debemos tener. Entonces, si yo tengo este amor por Cristo, le tengo paciencia a Cristo. Esto parece una blasfemia, pero es así. Cuando Cristo no me responde, cuando yo le pido y no me da lo que le estoy pidiendo, cuando yo le digo, Señor, me siento solo, necesito tu presencia y no parece venir, ahí es donde tengo que ejercer mi amor con el Señor. Y fidelidad. Señor, aquí estoy hasta que tú te manifiestes, hasta que te plazca a ti, Señor, yo voy a estar aquí. Si son 6 meses, a veces Él hace eso, como en los equipos de fútbol, a veces a los jugadores los pone en la banca y no los dejan jugar varios partidos. Y uno dice, ¿qué está pasando? No sé por qué el Señor me puso en la banca, pero voy a esperar hasta que Él me llame otra vez. Pero espérate, pero es que también el Señor nos ama así. Volteemos la moneda. Mire cómo somos, nuestra forma de comportarnos, de hablar, de decir, de pensar. Él sabe cuando estamos haciendo trampa, cuando venimos de mala gana, cuando nos da pereza orar, cuando nos da pereza leerla. Él sabe, Él todo lo sabe y sin embargo nos sigue amando. Nos tiene paciencia. Las cosas, los pecados tan terribles que la humanidad comete. Y sin embargo nos sigue amando. Entonces, ¿con qué derecho nosotros no podemos hacerlo como Él nos ama? Bueno, por eso dice Apocalipsis que esta es la revelación del Señor Jesucristo. Estamos conociendo aspectos del Señor que no conocíamos. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Por qué? Porque dejaste tu primer amor. Porque no has decidido amar como Cristo te ama. ¿De dónde caíste? Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis.
los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa ese versículo? Que cuando yo no creo en que, primero, Cristo es mi Redentor, pero también mi Salvador continuamente de todas mis cárceles y cadenas. Y cuando yo no creo que el Espíritu Santo es mi santificador, y entonces empiezo a hacer con mis fuerzas las cosas, por ejemplo, trato de no decir mentiras con todo el esfuerzo, pero siempre fracaso, y ya llevo 3 años tratando de dejar de las mentiras y no lo he logrado, ahí me volví a la ley. No estoy confiando en que Dios es el que me transforma. Ya me desligué de Cristo porque tengo que, por fe, vivir en esa relación con Él todos los días. Este versículo claramente define a todos los que se van al Antiguo Testamento a hacer rituales, ponerse kippah, guardar Shabbat, porque así dice la palabra, y porque es pecado, y se olvidan de que Cristo nos santificó, y eso es lo que dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que ya no hay fechas ni festivos, porque Él santificó todas las cosas. Cuando yo olvido eso y me voy a las regiones mesiánicas, judeo-mesiánicas y estas cosas, caigo de la gracia. A la ley. Ahí lo dice. Los que por la ley os justificáis, o sea, los que tratan de cumplir por la ley todas las cosas que dice el Antiguo Testamento, de la gracia caen, pero también muchos cristianos que no creen en la obra del Señor. Y entonces ahora el Señor ya mostró el pecado de la iglesia, ahora va a exhortar. Arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, vuelve a la cruz, vuelve a Cristo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Esto qué significa? Que la iglesia se muere. Sigue funcionando, ¿sí? Pero como una iglesia muerta. Entonces la iglesia que todos los domingos o los sábados se congrega, todos los congregantes llegan cabizbajos, les dan una palabra que como que no les sirve para sus problemas, para su vida práctica, si acaso los emociona un ratico y después se olvida. No es una palabra que transforme, no es una palabra fresca. Y la iglesia sigue así, per secula seculorum, pero está muerta. Quitaré tu candelero de su lugar. Eso ha pasado ya con muchas iglesias. Hay muchas iglesias de oyentes muertos e iglesia muerta, pastor muerto. Con la inauguración de las cartas de Apocalipsis empezamos a ver por qué se habla tanto de las iglesias de falsa doctrina. Estamos basándonos en Apocalipsis 2 y 3 para saber cuáles son las iglesias que no son de doctrina correcta. Empezando porque las primeras iglesias de doctrina errada son las que dicen, ¿y para qué estudiamos Apocalipsis? No, eso no es. Pues si no, vendré pronto a ti. El Señor se manifiesta. Claro, Él es el dueño y viene a decir, estás usando mal mi propiedad. Entonces, si quieres seguir por el camino que no es, te voy a dejar solo. Mi presencia se irá de aquí, mi Espíritu Santo también. Esto es una iglesia cristiana sin Cristo. Y vuelve y le da una alabanza más, como para decirle, te regañé muy duro, no importa, vamos a ver. Tienes esto, aborreces los hechos o la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Esta palabra no es muy clara, pero hay que analizar cuál es el significado de los nicolaitas. Aquí no se han puesto de acuerdo los estudiosos, pero en términos generales la mayoría piensa lo siguiente. Nicolaitas es una palabra compuesta por 2 raíces. Laos, pueblo, y Nico, conquistador. Entonces, traducido, Nicolaita sería conquistador del pueblo. Eso da 2 posibilidades. O es un conquistador que sale del pueblo, alguien que surge de entre la iglesia y quiere gobernarla, que también pasa. A veces alguien que llega diciendo, yo voy a diezmar cantidad de plata, pero
yo necesito poder, se lo dice indirectamente al pastor. Y esta iglesia va a salir adelante, pero yo voy a tener el control de ella, cualquier aparecido. O es también el otro significado, que es la multitud, el pueblo que quiere controlar la iglesia. O sea, toda la iglesia le dice al pastor cómo es que tiene que funcionar la iglesia. Y eso no puede ser así. La iglesia debe funcionar tampoco por lo que diga el pastor, sino por lo que diga el Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo le está diciendo a esta iglesia: vuelve a la cruz, vuelve a Cristo. O sea, si tenemos oídos espirituales, escuchemos lo que hoy Dios nos está advirtiendo. Claro. ¿Por qué le dice eso a una iglesia que se supone que está oyendo la palabra del Señor? Porque hay quienes tienen oído pero no oyen. El propio Señor en los evangelios lo dijo alguna vez: el que tiene oídos, oiga. La iglesia, empezando por el pastor, debe examinarse. Y cada oveja debe examinarse. ¿Has perdido el primer amor, iglesia? ¿O lo tienes? ¿O lo habías perdido pero ya lo estás recuperando? Pues alabado sea el Señor. ¿Cómo lo estás recuperando? ¿Están haciendo en ti la necesidad de buscar de Dios, de estar en su presencia, de conocerlo más, de escudriñar su palabra, de hablar con Dios, de orar? ¿Quieres hablar con Dios? ¿De contarle tus cosas? Señor, hoy estoy triste, pero yo sé que tú me puedes levantar. Señor, hoy estoy muy contento. Gracias, Señor, por el gozo que me das. Son pequeñas oraciones que puedes tener a lo largo del día. No se necesita que te vayas allá 3 horas, ni siquiera media hora. Una frase puede ser tu oración cada 5, cada 10 minutos. Estás buscando de Dios. Estamos cumpliendo muchas cosas que son de Dios, pero sin Dios, porque estamos sin amor. Estamos abriendo la palabra por obligación, estamos orando por obligación. Esto es sencillo. Cuando Él dice arrepiéntete, lo que está diciendo es: míralo, confiésalo y pídeme a mí el remedio. Señor, he perdido el primer amor, ayúdame a recuperarlo. Yo les confieso que yo he hecho esta oración varias veces durante mi vida ministerial. A veces la rutina lo va metiendo a uno y no se va dando cuenta. Entonces está predicando y predicando y predicando y de pronto empieza a decir: oiga, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo estoy predicando? Señor, perdóname. Otra vez, Padre. La rutina, otra vez, Señor, perdóname. Primer amor, avívalo. Lo ha hecho, no una, varias veces. Cada vez que con corazón contrito he ido y le he pedido eso, el Señor lo ha respondido, siempre. Así que si hay alguno aquí ahora que le haga esa oración, espere la respuesta porque la va a tener. El Señor siempre responde esto cuando Él ve que uno lo está buscando con todo el corazón. Y por eso la exhortación final: al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El cristiano es un vencedor por su fe y por el Dios que tiene, no por sí mismo, pero cuando confía en ese Dios es un vencedor. No hay poder satánico ni poder carnal que lo arrastre a apartarse de Cristo. Si el creyente tiene batallas, que todos la tenemos, pero se las entrega al Señor, el Señor viene y lo rescata siempre, porque el Señor nos quiere para Él. Y el Señor es todopoderoso. ¿Quién se puede levantar contra Él? Para terminar, 3 versículos. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Iglesia, persevera, batalla, lucha. Anímate a pedirle la ayuda al Señor. Génesis 2:9. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo así? Se enloqueció, pastor. ¿Y usted por qué está citando ese versículo? Porque el versículo 7 de Apocalipsis 2 dice: al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor está hablando aquí en presente. Luego el árbol de la vida no desapareció cuando se cerró el Edén. El Señor lo va a restaurar. Pero ya lo restauró, vamos a ver. Eso es Apocalipsis. promesa. Sí, amén. Apocalipsis 22:2. Miren los dos extremos. Génesis al principio y Apocalipsis al final. Hablando del árbol de la vida. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida es otra de las muchas figuras que hay en la Biblia del Señor Jesucristo. Cuando tú te arrimas al árbol de la vida, recibes vida, sombra, sustento, Sanidad, descanso y hojas que te sanan. Él te libera de todas tus cárceles. Créelo, mi hermano. Te lo predica alguien que ha tenido tus mismas batallas y que ha quedado convencido por el Señor de que Él sí libera y que sí es real y está presente y que nos está llevando hacia donde Él quiere. amén. Créelo. Vamos a orar. Bueno, bendito Señor, te damos gracias. Gracias porque tú aquí nos estás haciendo advertencias. Nos estás diciendo que no nos apartemos de ti. Ayúdanos en esta noche. Queremos pedirte, Señor, que todo nuestro ser, toda nuestra vida, desde que abramos nuestros ojos hasta que los cerremos en la noche, sea para estar contigo, para crea en nosotros, crea en todos los que aquí estamos esa conciencia de saber que tú habitas en nosotros, que somos el santo templo. Hoy no hay templo en Jerusalén, porque somos tu santo templo, Amén. porque tú habitas en nosotros. Danos a todos esta conciencia de que no estamos solos, de que no es todo lo que vemos allá afuera lo importante, sino que tú eres lo más importante. No hay nada allá afuera, nada. Cada día me convenzo más, afuera no hay nada que nos pueda cautivar más que el estar contigo, conocer de ti, sentir tu amor, sentir esa pasión que tienes por nosotros. Perdónanos porque tú has sido fiel, nos amaste de tal manera, Señor, que nos diste a tu único Hijo, y tu único Hijo nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros. Somos mal hablados, pecadores, mentirosos, perezosos. Te dejamos siempre de últimas. Siempre hay cosas más importantes que tú. Hoy te pedimos que nos ayudes a ponerte, Señor, en primer lugar. Perdónanos porque ese es el amor que tú nos tienes. Ese es el amor y esa es la fidelidad que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos a entender esto, a no ser soberbios. Perdónanos. Y entender que así mismo debemos amar a nuestros esposos, esposas, hijos, hermanos, a nuestro enemigo, las personas que nos son tropiezo, aquellos a los que menospreciamos porque tienen menos o más que nosotros, aún al más vil pecador, porque hasta ese vil pecador tú moriste por él. Ayúdanos a amar como tú nos amas y a esperar como tú esperas de nosotros. Gracias por no habernos destruido, por tener paciencia hasta que se complete el número de los salvos para irnos contigo, Señor, y esto es pronto. Anima, Señor, toda la iglesia, avívala, que se avive ese primer amor, esa delicia de conocer tu palabra para poder seguir creciendo e irnos contigo. Gracias te damos en esta noche. Bendecimos tu santo nombre y perdónanos, Señor Jesús, y ayúdanos. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por tu amor, Señor. Amén.